Durante años, mi familia ignoró mi éxito, planeando robar mi dinero para mi hermana adorada. Así que, le regalé a mi hija ignorada una casa en su graduación. La reacción de mi padre fue que ese dinero era para sus préstamos. Al crecer, aprendí pronto que el amor en mi familia venía con condiciones. Mi hermana, Melissa, era el sol alrededor del cual todos orbitaban, y yo, en el mejor de los casos, era ruido de fondo. Ella tenía el cabello dorado que captaba la luz a la perfección, una risa que hacía sonreír a los extraños, y un talento para hacer creer a nuestros padres que no podía hacer nada malo. Yo tenía el pelo castaño que se encrespaba con la humedad, un comportamiento serio que la gente encontraba desagradable, y unas notas que nadie parecía notar, sin importar lo perfectas que fueran. Cuando Melissa entró en el cuadro de honor, nuestros padres hicieron una fiesta. Cuando yo llegué a casa con sobresalientes por cuarto año consecutivo, papá echó un vistazo a mi boletín de notas y dijo algo sobre lo bueno que era que me esforzara. La diferencia dolía, pero me dije a mí misma que no importaba. En lugar de eso, me volqué en mis estudios, encontrando consuelo en la lógica limpia de los números y la satisfacción de resolver problemas complejos. Mis padres tenían una pequeña empresa de contabilidad que apenas se mantenía a flote. El dinero siempre escaseaba, o eso decían ellos. Los regalos de Navidad venían envueltos en papel de periódico. Las vacaciones no existían, y yo llevaba ropa heredada de primos que nunca había conocido. Pero, de alguna manera, Melissa siempre tenía ropa nueva para los bailes del instituto, y su fondo para la universidad empezó cuando estaba en la secundaria. El mío nunca se materializó. Las solicitudes para la universidad llegaron durante mi último año. Me había agotado trabajando, manteniendo un promedio perfecto mientras compaginaba 3 actividades extraescolares y un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local. Mis resultados del SAT fueron casi perfectos. Recibí cartas de aceptación de 7 universidades, incluidas 2 de la Ivy League. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cena, con las manos temblando de emoción mientras les contaba a mis padres lo de Princeton. Mamá sonrió vagamente y dijo que sonaba maravilloso. Papá preguntó cuánto costaría. Cuando le mostré el paquete de ayuda financiera que cubriría la mayor parte, él frunció el ceño y dijo que no podían permitirse la parte restante. Tendría que encontrar otra manera, o elegir un lugar más barato. Melissa, que todavía estaba en segundo año, se sentaba frente a mí pintándose las uñas y no levantó la vista ni una sola vez. 3 días después, los oí hablar en el estudio de papá. La puerta estaba entreabierta, y yo pasaba por delante hacia mi habitación cuando oí mi nombre. Me quedé helada en el pasillo. Ella encontrará una solución, decía mamá. Siempre ha sido muy ingeniosa. La cuestión es que tenemos que conservar lo que tenemos para Melissa, respondió papá. Sus notas están mejorando, y necesitará un buen comienzo en la universidad que elija. Además, hay que tener en cuenta el fondo para su boda. Un fondo para la boda. Mi hermana tenía 16 años y ya tenía dinero reservado para una boda, mientras que yo no podía conseguir ayuda para cubrir la diferencia de mi ayuda financiera. La injusticia de aquello me oprimió el pecho como un torniquete. Pedí préstamos estudiantiles. Tuve 3 trabajos durante la universidad, durmiendo 4 horas por noche y sobreviviendo con cenas de máquinas expendedoras. Me gradué summa cum laude en informática y fui contratada por una importante empresa tecnológica antes incluso de subir al escenario a por el diploma. Mi sueldo inicial era más de lo que mis padres habían ganado juntos en su vida. El día que recibí mi carta de oferta, llamé a casa. Mamá respondió. Eso es genial, cariño, dijo cuando le conté lo del trabajo. Escucha, tengo que irme. Melissa está de parto de su segundo bebé, y tengo que ir al hospital. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Melissa tenía 21 años, ya tenía un niño pequeño, y estaba a punto de tener otro. Mientras tanto, yo me graduaba en una universidad de la Ivy League, y eso merecía una llamada telefónica de 15 segundos. Pasaron los años. Ascendí en la escala corporativa con la misma intensidad que había puesto en todo lo demás en mi vida. Cambié de empresa 2 veces, negociando cada vez salarios más altos y mejores puestos. Aprendí a programar en 7 lenguajes, lideré equipos de ingenieros brillantes y, finalmente, lancé mi propia empresa de consultoría de software. Mi negocio explotó.
En 5 años, tenía 3 oficinas e ingresos anuales de 8 cifras. Durante todo este tiempo, conocí a Hayden en una conferencia de tecnología en San Francisco. Él estaba dando una presentación sobre aplicaciones de la IA en la sanidad, y yo estaba entre el público, genuinamente impresionada por sus ideas. Tomamos un café después, que se convirtió en una cena, que se convirtió en un fin de semana juntos, explorando la ciudad. Era amable de una manera a la que no estaba acostumbrada, haciendo preguntas sobre mis pensamientos y escuchando de verdad las respuestas. Nos casamos al cabo de un año. Nuestra hija, Ivy, llegó 2 años después. Tenía los ojos curiosos de Hayden y mi obstinada determinación. Desde el momento en que pudo hablar, hizo un sinfín de preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. La adoraba por completo y juré que nunca se sentiría invisible como yo. Mientras tanto, la vida de Melissa se desarrolló exactamente como se esperaba. Se graduó en una universidad estatal con notas mediocres y una licenciatura en comunicación que nunca utilizó. Se había quedado embarazada a los 19 años y se casó con Garrett en una ceremonia apresurada que mis padres fingieron que había sido planeada desde el principio. Garrett trabajaba en ventas y tenía grandes sueños, pero poca constancia. Tuvieron 2 hijos más en rápida sucesión después de su primogénita, Chloe, y vivían en una casa de alquiler abarrotada, al otro lado de la ciudad de nuestros padres. Mis padres adoraban a los hijos de Melissa. Hacían de niñeros constantemente, los llevaban de viaje los fines de semana y les compraban regalos de cumpleaños elaborados. Cuando yo llevaba a Ivy a las reuniones familiares, la saludaban con holas distraídos, antes de que todos volvieran a prestar atención a sus primos. Vi la cara de mi hija entristecerse más de una vez, y sentí que mis viejas heridas de la infancia se abrían de nuevo. Para entonces, ya tenía el éxito suficiente como para que el dinero fuera casi un concepto abstracto. Era dueña de una hermosa casa en un barrio de lujo, conducía un coche con el que soñaba de adolescente, y tenía carteras de inversión que crecían mientras dormía. Mis padres nunca preguntaron por nada de eso. Durante nuestras raras llamadas telefónicas, mamá pasaba 30 minutos detallando las dificultades de Melissa con los niños o el último drama laboral de Garrett, y luego me preguntaba qué tal el trabajo, en un tono que sugería que solo estaba siendo educada. La primera vez que me pidieron dinero, Ivy tenía 7 años. Papá llamó un martes por la tarde. Tu madre y yo tenemos que hablar contigo de algo, dijo, tras el más breve de los saludos. Esperé, sabiendo ya por dónde iba esto. Melissa y Garrett están teniendo algunos problemas económicos. Nada grave, solo algunos gastos inesperados con los niños. Hemos estado ayudando en lo que podemos, pero nosotros también estamos al límite. Estábamos pensando que, dado tu éxito, quizás estarías dispuesta a ayudar a tu hermana. El descaro de aquello me dejó sin aliento. 20 años de indiferencia, y ahora querían mi dinero. ¿Cuánto?, pregunté. $15.000 cubrirían lo que necesitan. Casi me reí. $15.000. Me había gastado más que eso en la fiesta de cumpleaños de Ivy el año anterior, pero no se trataba del dinero. Lo pensaré, le dije. No envié nada. Una semana después, llamó mamá, con la voz tensa por la decepción. Pensamos que querrías ayudar a la familia, dijo. Melissa es tu hermana. Esos niños son tus sobrinos. ¿Te lo pidió Melissa o lo hicisteis vosotros?, pregunté. Silencio. Eso es lo que pensaba, dije. Después de eso, las peticiones se hicieron regulares. Nunca se plantearon como caridad, siempre como inversiones en la familia, como mi responsabilidad de ayudar, como lo que la gente de éxito hacía por sus seres queridos. Mencionaban casualmente que Melissa necesitaba un coche nuevo, que los gastos escolares de los niños eran abrumadores, que el trabajo de Garrett no pagaba lo suficiente. Cada vez, la implicación pesaba mucho, yo debía pagarlo. Ayudaba de vez en cuando, con pequeñas cantidades que no se echarían de menos, pero llevaba un registro cuidadoso. Me di cuenta de que nunca daban las gracias. El dinero desaparecía en la vida de Melissa, y la próxima vez que veía a mis padres, actuaban como si nada hubiera pasado. El patrón se volvió tan predecible que empecé a documentarlo todo en una hoja de cálculo, cada petición, cada cantidad que daba, cada vez que pedían. En 3 años, el total superó los $40.000. Ni una sola nota de agradecimiento,
Ni un solo reconocimiento más allá de un breve mensaje de Melissa diciendo que había recibido la transferencia. Mis padres llamaban unas semanas después como si la petición anterior nunca hubiera ocurrido, listos con una nueva crisis que requería mi dinero. La peor parte era cómo utilizaban a los hijos de Melissa como arma. Me enviaban fotos de mis sobrinos, imágenes tiernas destinadas a tocarme la fibra sensible. Mencionaban que la pequeña Chloe necesitaba zapatos nuevos para el colegio, o que se acercaba el cumpleaños de Mason y no podían permitirse la bicicleta que quería. La implicación siempre era clara: ¿qué clase de tía sería si no ayudaba? Mientras tanto, Ivy me enseñaba su último proyecto o me contaba algún premio que había ganado, y yo la veía observarme la cara, esperando a ver si estaba orgullosa. Por supuesto que estaba orgullosa. Estaba abrumada de orgullo. Pero también la veía compararse con sus primos, dándose cuenta de que su abuela guardaba fotos de ellos en la pantalla de bloqueo de su teléfono, mientras que la foto de Ivy nunca había sido seleccionada. Ivy era, sencillamente, brillante. Aprendió a tocar el piano por su cuenta a los 8 años, ganó ferias de ciencias regionales a los 10, y empezó el instituto con una madurez que asombraba a sus profesores. También era dolorosamente consciente de cómo sus abuelos la trataban de forma diferente a sus primos. Una vez, cuando tenía 12 años, me preguntó por qué el abuelo y la abuela no la querían tanto. La abracé mientras lloraba y me prometí a mí misma que las cosas cambiarían. Esa conversación me atormentó durante semanas. Me quedaba despierta por la noche, con la furia y el corazón roto luchando en mi interior. Mi hija, este ser humano increíble que iluminaba cada habitación en la que entraba, pensaba que no era digna de ser amada porque mis padres no podían ver más allá de su obsesión con la familia de Melissa. Quería protegerla del dolor que yo había experimentado, pero en lugar de eso, la había metido de lleno en la misma dinámica tóxica. Hayden me encontró llorando en nuestro armario una noche, después de una cena familiar particularmente brutal. Habíamos ido a casa de mis padres por el cumpleaños de mi padre, y toda la comida había sido un escaparate de los hijos de Melissa. Chloe había sacado un notable en un examen de ortografía, lo que mi madre trató como un premio Pulitzer. Mason había marcado un gol en el fútbol, lo que llevó a mi padre a enseñar a todo el mundo un vídeo de 10 minutos en su teléfono. Mientras tanto, Ivy había mencionado que había sido seleccionada como una de los únicos 15 estudiantes de todo el país, para un prestigioso programa de ciencias. Mi madre había dicho: «Qué bien, cariño», antes de volverse inmediatamente para preguntarle a Melissa por el próximo recital de baile de Chloe. «No puedo seguir haciendo esto», le dije a Hayden. «No puedo seguir llevándola a ese ambiente y ver cómo se da cuenta de que no les importa». «Entonces, dejamos de ir», dijo él, simplemente. «Pero son mis padres. Son sus abuelos». «¿Lo son, de verdad?» Se sentó a mi lado en el suelo del armario. «Porque se supone que los abuelos quieren a sus nietos. Lo que ellos hacen no es amor. Es negligencia disfrazada de conversación educada». Tenía razón, pero admitirlo significaba reconocer algo que había estado evitando toda mi vida. Mis padres no me querían como se supone que los padres deben querer. Me habían fallado de niña, y ahora le estaban fallando a mi hija. La revelación se posó sobre mí como un peso. Después de eso, empezamos a rechazar invitaciones. Al principio ponía excusas, alegando obligaciones laborales o conflictos de agenda. Con el tiempo, dejé de poner excusas y simplemente dije que no. Mi madre llamaba, con la voz tensa por una decepción pasivo-agresiva, preguntando por qué ya no íbamos nunca por casa. Yo daba respuestas vagas sobre estar ocupada, y ella suspiraba dramáticamente antes de cambiar de tema. La distancia ayudó a Ivy. Sin la exposición constante a su favoritismo, parecía más ligera, de alguna manera. Su confianza creció. Dejó de compararse con sus primos y empezó a definir el éxito en sus propios términos. La vi florecer y sentí que el nudo de ansiedad en mi pecho empezaba a aflojarse. Pero las peticiones económicas no cesaron. En todo caso, se intensificaron. Melissa tuvo otro bebé, el cuarto, y de repente hubo nuevos gastos. Necesitaban un coche más grande. A Garrett lo habían despedido y estaba entre trabajos. Las facturas médicas del parto eran abrumadoras. Y así sucesivamente, cada crisis requería mi intervención financiera inmediata. Dejé de dar dinero. La primera vez que dije que no,
Hubo un largo silencio al teléfono. «Estás diciendo que no», repitió mi padre, como si no pudiera comprender la palabra. «Estoy diciendo que no puedo ayudar esta vez», respondí, manteniendo mi voz neutral. «¿No puedes o no quieres?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Ambos sabíamos la verdad. Podía permitirme ayudar, sin duda alguna. Simplemente, elegí no hacerlo. «¿Importa?», pregunté. Colgó sin despedirse. Mi madre llamó una hora después, llorando por lo decepcionada que estaba de mí, por cómo me había criado mejor que eso, por cómo se suponía que la familia era lo primero. La dejé desahogarse, no dije nada y, finalmente, también colgó. Melissa envió una serie de mensajes que empezaron con confusión, pasaron por la ira y terminaron con acusaciones. Me llamó egoísta, dijo que había cambiado desde que tenía dinero y afirmó que había olvidado de dónde venía. Leí cada mensaje y no sentí nada. La hermana con la que había querido tener una relación, nunca había existido en realidad. La verdadera Melissa siempre me había visto como un recurso, igual que nuestros padres. El silencio que siguió a mi negativa duró 3 meses. 3 meses maravillosos en los que mi teléfono no sonó con peticiones disfrazadas de emergencias. 3 meses en los que no tuve que calcular si estaba siendo razonable o desalmada por querer quedarme con el dinero que había ganado. 3 meses en los que Ivy y yo existimos en un mundo que no giraba en torno a los problemas de Melissa. Luego llegó el día de Acción de Gracias. Mi madre llamó y nos invitó a cenar, actuando como si nada hubiera pasado. Dudé, pero Hayden me animó a ir, argumentando que cortar el contacto por completo podría ser algo de lo que me arrepentiría más tarde. Así que fuimos, preparándonos para la incomodidad. La cena fue exactamente tan incómoda como me había temido. Melissa no me miraba. Garrett hizo comentarios mordaces sobre la gente que olvida sus raíces. Mis padres sobreactuaron siendo agresivamente alegres, haciendo preguntas superficiales sobre mi negocio y la escuela de Ivy, sin escuchar realmente las respuestas. Nos fuimos pronto, alegando que Ivy tenía deberes, y pasamos el viaje de vuelta a casa en silencio. El instituto trajo nuevos triunfos académicos. Ivy sobresalía en todo, especialmente en matemáticas e ingeniería. Construyó un robot funcional para la feria de ciencias de su segundo año que llamó la atención de varias universidades. Para el tercer año, ya recibía cartas de reclutamiento de los mejores programas de ingeniería de todo el país. Durante este tiempo, algo cambió en la forma en que veía mi relación con mi familia. Había pasado décadas tratando de ganar su aprobación, tratando de ser lo suficientemente buena, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente generosa como para finalmente importarles. Pero ver a Ivy enfrentarse al mismo rechazo que yo había experimentado, me hizo darme cuenta de la inutilidad de esa búsqueda. Nunca me verían con claridad porque no querían. Su narrativa requería que yo desempeñara un papel específico, y ninguna cantidad de logros o generosidad reescribiría ese guión. Empecé a ver a una terapeuta llamada doctora Patricia Walsh. Era una mujer sensata, de unos 60 años, especializada en dinámicas familiares y traumas infantiles. En nuestra primera sesión, le expliqué la situación de la forma más objetiva posible, tratando de ser justa con todos los implicados. Ella escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, y cuando terminé, me miró con algo parecido a la compasión. «Está describiendo abuso financiero», dijo. Las palabras me sobresaltaron. «No es tan dramático. Solo tienen expectativas. Expectativas que nunca aceptaste, basadas en un papel que nunca consentiste en desempeñar, y que se hacen cumplir a través de la culpa y la manipulación emocional», interrumpió ella suavemente. «Eso es abuso. El hecho de que involucre dinero en lugar de daño físico, no lo hace menos real». Durante los meses siguientes, la terapia me ayudó a comprender los patrones que habían gobernado a mi familia durante décadas. Mis padres habían creado un sistema en el que Melissa era la hija querida que necesitaba protección y apoyo, y yo era la hija competente que no necesitaba nada. Este sistema les servía para eximirse de la culpa por su trato desigual y les proporcionaba una red de seguridad financiera en la forma de mi futuro éxito. La revelación más dolorosa fue que nunca me lo habían ocultado. Todas las señales habían estado ahí desde la infancia. Simplemente, había estado demasiado ocupada tratando de ganar su amor para ver que su amor no estaba realmente en oferta.
No el tipo incondicional, no el tipo que importaba. La doctora Walsh me ayudó a prepararme para la probabilidad de que mi familia no cambiara. Me explicó que las personas que se benefician de una dinámica particular, rara vez tienen la motivación para alterarla, especialmente si no creen que están haciendo algo malo. Me animó a centrarme en lo que podía controlar, mis propios límites y mi relación con Ivy, en lugar de en cambiar a personas que no querían cambiar. Tu trabajo no es hacer que te vean, dijo durante una sesión. Tu trabajo es verte a ti misma con claridad y construir una vida que refleje tu verdadero valor, no la estimación que ellos tienen de él. Esas palabras se convirtieron en un mantra para mí. Armada con esta nueva perspectiva, empecé a hacer cambios. Dejé de contestar inmediatamente a cada llamada de mis padres. Establecí la regla de que las discusiones financieras estaban prohibidas. No atendería peticiones ni explicaciones de por qué Melissa necesitaba dinero. Creé una distancia, tanto física como emocional, que me permitió respirar. Ivy notó los cambios. Se había convertido en una adolescente perceptiva que entendía más de lo que a veces le daba crédito. Una noche, me encontró en el despacho de casa, mirando mi teléfono después de una tensa llamada con mi madre. No les debes nada, dijo desde la puerta. Levanté la vista, sorprendida. ¿Qué te hace decir eso? He estado pensando en ello, dijo, adentrándose más en la habitación. Sobre cómo te tratan a ti en comparación con cómo tratan a la tía Melissa. Sobre cómo me tratan a mí en comparación con mis primos. Y me di cuenta de algo. Entró y se sentó en el borde de mi escritorio. Te quitan porque tú les dejas, continuó. Y les dejas porque sigues esperando que finalmente lo aprecien y te quieran como mereces. Pero no lo harán. No pueden ver más allá de lo que quieren ver, no quién eres en realidad. La claridad de su evaluación me dejó sin aliento. Mi hija de 17 años había articulado lo que a mí me había costado meses de terapia comprender. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, pregunté, con la voz cargada de emoción. Tuve una buena maestra, dijo, sonriendo. Siempre me has demostrado que importo, incluso cuando otras personas no podían verlo. Te he estado observando intentar mostrarles lo mismo sobre ti, y me entristece porque sé que no funcionará. No quieren verlo. Hablamos durante horas esa noche. Me contó los momentos de favoritismo que yo no había presenciado. Los pequeños cortes que se habían acumulado a lo largo de los años. Mi madre olvidando su cumpleaños mientras hacía planes elaborados para sus primos. Mi padre desestimando sus logros con comentarios sobre cómo a algunas personas la escuela les resultaba fácil. Melissa haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo Ivy era una mimada porque teníamos dinero, mientras que simultáneamente esperaba que ese dinero financiara la vida de sus propios hijos. Oírlo expuesto tan claramente cristalizó algo para mí. Había terminado, no solo con dar dinero, sino con toda la farsa de fingir que éramos una familia funcional. Había terminado de proteger sus sentimientos mientras ellos pisoteaban los míos. Había terminado de poner excusas por su comportamiento y de encogerme para encajar en su narrativa. Mis padres apenas se dieron cuenta. Las cenas familiares eran ejercicios de resistencia. Melissa dominaba las conversaciones con historias sobre los mediocres logros de sus hijos, exagerados para sonar impresionantes. Cuando Ivy mencionó que había sido seleccionada para un prestigioso programa de verano en el MIT, mi madre dijo que sonaba bien e inmediatamente preguntó por uno de los partidos de béisbol del hijo de Melissa. Llegó el último año, e Ivy solicitó plaza en 6 universidades. La admitieron en todas, incluidas Stanford y Caltech, con becas académicas completas. Estaba tan orgullosa que apenas podía ver con claridad. Salimos a celebrarlo, solo nosotros 3, y le hice fotos sosteniendo sus cartas de aceptación que sabía que atesoraría para siempre. Cometí el error de compartir la noticia en el chat del grupo familiar. Mi mensaje obtuvo 3 respuestas, un pulgar hacia arriba de mi padre, un felicidades, de Melissa y nada de mi madre. Mientras tanto, cuando el hijo mayor de Melissa se había graduado del instituto 2 años antes, con una media de 2,8 y había entrado en un colegio comunitario, mis padres le habían organizado una fiesta enorme y le habían comprado un coche. El contraste era tan marcado que era casi divertido. Casi. Por esta época, ocurrió algo más que lo cambió todo. Comí con mi tía Regina, la hermana de mi padre. Vivía al otro lado del país y no estaba involucrada en el drama familiar,
lo que la convertía en una persona segura con la que hablar. Mientras comíamos ensaladas, me preguntó cómo estaba de verdad, y algo en su tono me hizo quebrarme. Se lo conté todo. Escuchó en silencio, con una expresión cada vez más sombría. Cuando terminé, extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Tus padres llevan años planeando esto, dijo. La miré fijamente. ¿Planeando qué? Usarte como un banco para Melissa. Tu padre me dijo hace años que tendrías éxito y que eso resolvería sus problemas económicos. Evitaron específicamente ayudarte con la universidad porque asumieron que lo conseguirías de todos modos, y necesitaban ahorrar dinero para tu hermana. Han estado contando con tu culpa y tu sentido de la obligación familiar para financiar la vida de Melissa. El restaurante dio vueltas a mi alrededor. Oírlo declarado tan claramente era diferente a sospecharlo. ¿De verdad dijeron eso?, susurré. Regina asintió. Discutí con él sobre ello, le dije que estaba mal y que era cruel. Él dijo que yo no entendía las realidades de criar a dos hijas con necesidades diferentes, que tú eras autosuficiente y Melissa necesitaba apoyo. Lo siento mucho, cariño. Debería habértelo dicho antes. Conduje a casa aturdida. Hayden me encontró sentada en nuestra entrada una hora después, mirando a la nada. Le conté lo que Regina había dicho. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó. Pensé en Ivy, en su mente brillante y su corazón bondadoso. Pensé en lo mucho que había trabajado y en el poco reconocimiento que había recibido de las personas que más deberían haberla querido. Una idea empezó a formarse. Quiero asegurarme de que Ivy sepa que es valorada, dije lentamente. Y quiero que mis padres entiendan exactamente lo que han perdido al tratarnos como lo han hecho. La graduación estaba fijada para finales de mayo en el Centro de Artes Escénicas de la ciudad. Ivy daría el discurso de despedida. Empecé a planificar. Primero, contacté con un agente inmobiliario con el que había trabajado antes. Le dije que quería comprar una casa como regalo y que necesitaba que fuera rápido. Encontró la propiedad perfecta en una semana. Una preciosa casa de estilo artesano de 3 dormitorios en un barrio seguro cerca de Stanford, a poca distancia del campus. Los vendedores estaban motivados. La inspección salió bien, y pagué en efectivo. El cierre se realizó 2 semanas antes de la graduación. No se lo dije a nadie, excepto a Hayden. Lo mantuvimos en completo secreto. A continuación, organicé fotos profesionales de la casa e hice una presentación personalizada. El plan era simple: durante la recepción de la graduación, le daría a Ivy su regalo públicamente, delante de todos los que la habían ignorado durante tanto tiempo. Llegó el día de la graduación, soleado y cálido. Ivy estaba preciosa con su toga y birrete, con los cordones de mejor estudiante colgados del cuello. Mis padres vinieron, junto con Melissa, Garrett y sus hijos. Se sentaron entre el público mientras Hayden y yo guardábamos asientos cerca del frente. El discurso de Ivy fue fenomenal. Habló de la perseverancia, de encontrar valor en los propios logros independientemente de la validación externa, de construir una vida que reflejara tus valores en lugar de las expectativas de los demás. Lloré durante la mayor parte, y no fui la única. El aplauso cuando terminó fue atronador. La recepción se celebró en el patio de la escuela. Se instalaron mesas con comida y bebida, y las familias se mezclaron mientras los graduados celebraban. Había acordado con el director usar el micrófono durante unos minutos durante la recepción. Ivy sabía que quería decir algo, pero no sabía qué. Una hora después de empezar la recepción, tomé el micrófono. El director ayudó a calmar a la multitud. Prometo ser breve, dije. Soy la madre de Ivy, y solo quería tomar un momento para reconocer su increíble logro. Ivy ha trabajado incansablemente durante 4 años, manteniendo notas perfectas mientras perseguía sus pasiones, y era un ser humano increíble. Ha sido admitida en 6 de las mejores universidades con becas académicas completas, y ha elegido asistir a Stanford en otoño para estudiar ingeniería. Los aplausos recorrieron a la multitud. Vi a mis padres de pie con Melissa cerca del fondo, aplaudiendo educadamente junto con todos los demás. Como su madre, estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado, continué. Y quiero que sepa que su duro trabajo no ha pasado desapercibido. Así que, Ivy, sube aquí un segundo.
Se acercó, curiosa y un poco avergonzada por la atención. Saqué un sobre de mi bolso. Sé que vas a empezar un nuevo capítulo increíble en Stanford, dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Y quería darte algo que te ayudara a concentrarte en tus estudios sin preocuparte por otras cosas. Te he comprado una casa. El patio se quedó en silencio. Los ojos de Ivy se abrieron de par en par. ¿Qué?, susurró. Hay una casa de 3 dormitorios cerca del campus de Stanford que está completamente pagada y a tu nombre, dije, entregándole el sobre. Dentro están las llaves y la escritura. Es tuya, libre de cargas. Sin hipoteca, sin alquiler, nada. Puedes vivir allí durante toda la universidad y más allá, o alquilarla para obtener ingresos, o hacer lo que quieras. Estoy muy orgullosa de ti, y quería que empezaras esta nueva etapa de tu vida con seguridad y estabilidad. Ivy rompió a llorar y me abrazó. La multitud estalló en aplausos y vítores. La gente se acercó a felicitarla, a hacer fotos, a celebrar el momento. Por encima del ruido, oí la voz de mi padre, aguda y fuerte. ¿Ese dinero era para sus préstamos? Me giré para verlo abrirse paso entre la multitud, con mi madre y Melissa detrás. Tenía la cara roja, la expresión furiosa. Perdón, dije. Llevamos años planeándolo, dijo, alcanzándome. Se suponía que ibas a ayudar con los gastos de la Universidad de Ivy, préstamos estudiantiles para la escuela de posgrado, gastos de manutención, todo. Le hemos estado diciendo a Melissa que podía contar con ese dinero para ayudar con la educación de sus hijos. El patio se había vuelto a quedar en silencio. Todo el mundo estaba mirando. ¿Planeabais que yo pagara por qué?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Es responsabilidad familiar, intervino mamá. Tienes más que suficiente. Pensamos que ayudarías con Ivy y luego redirigirías ese dinero para ayudar a tus sobrinos cuando llegara el momento. Eso es lo que hacen las familias. El descaro de decirlo tan claramente delante de cientos de personas, era casi impresionante. Dejadme asegurarme de que lo entiendo, dije. Asumisteis que yo pagaría la educación de Ivy y luego seguiría dándoos dinero para los hijos de Melissa, ¿y lo planeasteis sin discutirlo nunca conmigo? Deberías querer ayudar, dijo Melissa, dando un paso adelante. Garrett y yo estamos pasando apuros. Mis hijos también merecen oportunidades. Algo dentro de mí, algo que se había estado doblando durante décadas, finalmente se rompió. Voy a deciros algo a todos, dije, mi voz resonando en el silencioso patio. Al crecer, fui invisible en nuestra familia. Melissa lo consiguió todo, mientras que yo no conseguí nada. Ni fondo para la universidad, ni apoyo, ni reconocimiento por ningún logro. Me pagué Princeton con préstamos y trabajé hasta enfermar para graduarme con honores. Construí mi carrera desde la nada. Cuando tuve éxito, a ninguno de vosotros os importó, hasta que quisisteis dinero. Las caras de mis padres se habían puesto pálidas. Melissa parecía desolada. Os he dado dinero a lo largo de los años, continué. Pequeñas cantidades aquí y allá porque sois familia y me sentía obligada. ¿Pero sabéis lo que aprendí? La obligación sin amor es solo una transacción. Me habéis tratado como un cajero automático y a mi hija como algo secundario. Mientras tanto, los mediocres hijos de Melissa reciben fiestas y elogios por logros que palidecen en comparación con los de Ivy. Eso no es justo, protestó débilmente Melissa. Lo que no es justo, dije, es planificar las finanzas de otra persona sin su conocimiento o consentimiento. Lo que no es justo es tratar a tus nietos de forma diferente según quien sea su madre. Lo que no es justo es esperar que yo financie la vida de tu hija dorada mientras ignoras la mía. Me dirigí a la multitud, muchos de los cuales eran padres de los compañeros de Ivy. Le compré una casa a mi hija porque se la ganó con años de trabajo duro, dedicación y brillantez. La compré porque quería que supiera que alguien la ve y la valora. Y la compré con mi dinero, que yo gané y que gastaré como yo quiera. Miré de nuevo a mis padres. Me enseñasteis que el amor es condicional y la familia es transaccional. Así que, aquí está mi condición, si queréis una relación con Ivy o conmigo en el futuro, se basará en una conexión genuina, no en una expectativa financiera. Si no podéis hacer eso, entonces hemos terminado. Papá abrió la boca para discutir, pero levanté la mano. Este es el día de Ivy.
Podéis iros ahora, o podéis quedaros y celebrarla como deberíais haber estado haciendo desde el principio. Vosotros elegís. Se fueron. Los tres, saliendo del patio mientras cientos de personas miraban. Los hijos de Melissa parecían confundidos, pero siguieron a sus padres. El silencio después de que se fueran fue pesado. Entonces, alguien empezó a aplaudir, una de las profesoras de Ivy, una mujer que había estado cerca. Otros se unieron hasta que todo el patio estaba aplaudiendo. La gente se acercó a felicitar a Ivy de nuevo, a decirme que había hecho lo correcto, a compartir sus propias historias de disfunción familiar y establecimiento de límites. El resto de la recepción fue alegre. Ivy resplandecía, mostrando las fotos de la casa a sus amigos, haciendo planes con Hayden y conmigo sobre muebles y decoración. Me abrazó probablemente 20 veces y no paraba de dar las gracias. Esa noche, después de que todo estuviera limpio y estuviéramos en casa, entró en mi habitación. ¿De verdad decías lo que dijiste? Preguntó, ¿sobre cortar con ellos? Cada palabra dije. A menos que puedan cambiar de verdad, lo cual dudo. Se sentó en el borde de mi cama, pensando. Siempre me pregunté por qué no les gustaba, dijo en voz baja. Pensé que quizás no era lo suficientemente buena. Se me rompió el corazón. Eres más que suficientemente buena, dije. Eres extraordinaria. Su incapacidad para verlo es su fracaso, no el tuyo. Asintió, con las lágrimas surcándole las mejillas. Gracias por la casa, susurró, pero sobre todo, gracias por defenderme. Por nosotras. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Las consecuencias fueron inmediatas y predecibles. Mi teléfono se llenó de mensajes de mis padres y de Melissa. Papá envió largos textos sobre la falta de respeto y los valores familiares. Mamá llamó llorando por cómo los había humillado. Melissa alternó entre la ira y los intentos de manipulación, diciendo que sus hijos preguntaban por qué los odiaba. Los bloqueé a todos. La familia extendida se puso en contacto, algunos apoyándome, otros criticándome. La tía Regina llamó para decir que estaba orgullosa de mí. Unos primos que apenas conocía enviaron mensajes diciendo que había sido cruel y que debería haberlo manejado en privado. También los ignoré. Lo que pasa con el establecimiento de límites es que las personas que se beneficiaban de que no los tuvieras te llamarán egoísta por establecerlos. Me había pasado toda la vida tratando de ganar el amor de personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Se acabó. La vida siguió adelante. Ivy se graduó con honores y premios. Pasamos el verano amueblando su casa, eligiendo todo, desde los muebles hasta los utensilios de cocina. Se mudó una semana antes de que empezaran las clases, loca de emoción por su independencia. Stanford era todo lo que había esperado. Prosperó en su programa de ingeniería, hizo amigos increíbles y se unió a proyectos de investigación que la entusiasmaban. Llamaba a casa regularmente, compartiendo sus experiencias y su alegría. A veces mencionaba lo agradecida que estaba por la casa, por cómo le daba estabilidad y tranquilidad. Mi negocio siguió floreciendo. Contraté a más personal, acepté clientes más grandes y empecé un programa de mentoría para mujeres jóvenes en tecnología. La empresa de IA para la salud de Hayden consiguió una importante financiación. Éramos felices, genuinamente felices, de una manera que nunca antes había experimentado. 6 meses después de la graduación, recibí una carta de mis padres. No un mensaje de texto o un correo electrónico, una carta de verdad por correo. Era corta. Se disculpaban por sus expectativas y admitían que me habían tratado injustamente. Decían que querían reconstruir una relación con Ivy y conmigo, si estábamos dispuestas, sin condiciones. Afirmaban haber estado en terapia y estar trabajando para entender sus patrones. Me senté con esa carta durante una semana, leyéndola repetidamente, tratando de determinar si era genuina o una manipulación más. Finalmente, llamé a la tía Regina. ¿Qué piensas?, le pregunté después de leérsela. Creo que la gente puede cambiar, dijo con cuidado. Pero también creo que deberías protegerte. Si decides abrir esa puerta, hazlo lentamente y con límites claros. Lo pensé más. Finalmente, respondí con una carta propia. Reconocí su disculpa y dije que estaba dispuesta a considerar la reconstrucción,
pero que llevaría tiempo y tendría que ganárselo a través de un comportamiento de cambio constante. Los invité a sesiones de terapia familiar si iban en serio con el cambio. Aceptaron. Las sesiones de terapia fueron brutales. Escuchar a mis padres explicar su razonamiento, oír cómo justificaban su favoritismo y sus suposiciones financieras, fue doloroso. Pero acudieron cada semana. Escucharon cuando el terapeuta señaló sus patrones. Gradualmente, empezaron a cambiar. Melissa no se unió a las sesiones de terapia. Envió un correo electrónico furioso diciendo que yo había destruido a la familia y luego guardó silencio. Me enteré por familiares de que ella y Garrett estaban pasando más apuros que nunca, pero no sentí nada. Cualquier conexión que tuviéramos había muerto años atrás. Ivy fue cautelosa a la hora de dejar que sus abuelos volvieran a su vida. La primera vez que la visitaron en Stanford, meses después de empezar la terapia, estaba nerviosa. Le llevaron flores y la invitaron a comer. Y por lo que me contó después, realmente le preguntaron sobre su vida y escucharon sus respuestas. Fue un pequeño comienzo. Reconstruir la confianza llevó más de un año. Hubo contratiempos y conversaciones difíciles, pero gradualmente, algo cambió. Mis padres empezaron a estar presentes para Ivy de formas que nunca antes lo habían estado. Asistieron a sus competiciones de ingeniería, celebraron sus presentaciones de investigación e hicieron preguntas genuinas sobre su trabajo. También reconocieron lo que habían perdido. En una sesión de terapia particularmente emotiva, mi madre admitió que había desperdiciado décadas tan obsesionada con las necesidades de Melissa que no había sabido apreciar mis puntos fuertes. Mi padre confesó que me había visto como una inversión en lugar de como una hija y que no pudo comprender el daño que eso había causado hasta que se lo explicaron en terapia. Estas admisiones no borraron el pasado, pero proporcionaron contexto y cierre. En cuanto al dinero que habían asumido que yo proporcionaría, nunca más se volvió a mencionar. Aprendieron a gestionar sus finanzas sin expectativas de rescate. Melissa finalmente tuvo que declararse en quiebra, y mis padres la ayudaron dentro de sus posibilidades, pero nunca me pidieron que contribuyera. Ese límite se mantuvo firme. Los años universitarios de Ivy pasaron volando. Sobresalió académicamente. Realizó investigaciones pioneras en ingeniería sostenible y se graduó summa cum laude con múltiples ofertas de trabajo de las mejores empresas tecnológicas. En su graduación universitaria, mis padres se sentaron con nosotros. Y esta vez, cuando vitorearon sus logros, se sintió real. La casa que le compré se convirtió en un símbolo de algo más que seguridad financiera. Representó la ruptura de la disfunción familiar, el comienzo de patrones más saludables y el valor de defender lo que es correcto, incluso cuando es incómodo. Ivy finalmente decidió conservarla como propiedad de alquiler mientras aceptaba un trabajo en Seattle, generando ingresos pasivos que estabilizaron aún más su futuro. Mirando hacia atrás, a esa confrontación del día de la graduación, no me arrepiento de una sola palabra. ¿Debería haberlo manejado en privado? Quizás. Pero las conversaciones privadas no me habían llevado a ninguna parte durante 30 años. A veces, la verdad requiere un público, aunque solo sea para evitar que se reescriba más tarde. Mis padres y yo nunca tendremos la relación que yo quería de niña, pero hemos construido algo funcional y honesto en su lugar. Lo están intentando, y eso importa. Ivy tiene abuelos que por fin la ven, que es por lo que luché. En cuanto a Melissa, oí que se mudó a otro estado y cortó el contacto con toda la familia. Una parte de mí se siente triste por eso, por la relación de hermanas que podríamos haber tenido en otras circunstancias, pero sobre todo siento alivio. El mayor regalo que le di a Ivy no fue la casa, aunque eso ayudó inmensamente. Fue mostrarle que merecía ser valorada, que su valía no dependía de la capacidad de otras personas para reconocerla, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a aceptar menos de lo que mereces. Ahora está prosperando, construyendo una carrera y una vida increíbles en sus propios términos. Y cuando llama para darme las gracias por la casa, siempre le digo lo mismo, se lo ganó todo, y lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Porque así es el amor de verdad, no son transacciones, ni obligaciones, ni una aprobación condicional, sino ver a alguien plenamente y celebrar quién es. Mi familia ignoró mi éxito durante años, mientras planeaba usar mi dinero para su niña dorada. Así que,
Le di a mi hija ignorada una casa gratis y tracé una línea en la arena sobre lo que aceptaría. La reacción de sorpresa de mi padre solo demostró lo mucho que se habían creído con derecho a algo que nunca fue suyo para planificar. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es construir una vida tan buena, tan auténtica, que las personas que te ignoraron se den cuenta de lo que perdieron.